Bo día. Quero agradecer, antes de nada, ao Consello e a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura e a Comisión Organizadora por esta xornada. Agradecer tamén que me pensaran en min para presentar a Eva, unha compañeira no Arquivo do Reino de Galicia, porque, como decía, son o único arquiveiro entre 8 arquiveiras no Arquivo do Reino de Galicia e síntome un pouco casi como unha especie en extinción. Por tanto, é unha distinción para mí poder presentar a Eva García Amador. Eva García Amador, compañeira do Arquivo do Reino de Galicia desde hai moitos anos. Desde o ano 1986 traballa no arquivo, é restauradora de documento gráfico e é tamén antropóloga e circunstancia que hai que suliñar, non? Porque fixo a carreira cando xa era profesional, traballando, desenvolvendo as súas tarefas profesionais, cando xa tiña unha familia formada en moitas obrigacións familiares e, a pesar de todo, foi quen de sacar unha outra carreira, facer un máster e agora mesmo está facendo a súa tese de doutoramento. Por tanto, creo que aquí hai xa uns rasgos que veñen a falar e a definir o que Eva é unha muller, todo entusiasmo, está chea de forza en todo o que se mete e, por tanto, se hai algo que a defina, podemos decir que é todo corazón, parodiando ou parafraseando a Rubén Darío, o Quixote, que alarga o brazo todo fantasía e a lanza en ristre todo corazón. Me acabo de quedar sin palabras. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel, por esta presentación. Muchas gracias al Concello por invitarme a estas jornadas. Bueno, realmente voy a dar el toque exótico, creo, aquí, porque por lo que he estado viendo, estuve viendo las distintas comunicaciones, bueno, y realmente son comunicaciones desde el punto de archiveros profesionales, como es lógico, cuando hablamos de archivos, sobre una temática específica, que es la que nos reúne aquí, ¿no? Hablando de género. Y, sin embargo, bueno, pues la conferencia que lo que os voy a contar a continuación realmente es es la exposición de un trabajo exploratorio que se realizó un poco en el marco de mis estudios de antropología, con lo cual es un trabajo absolutamente reflexivo desde un punto de vista cualitativo o interpretativo sobre los significados, ¿no?, que cada persona atribuye a sus acciones o a las acciones de los otros, y, bueno, pues enclavado en una investigación que no tiene nada que ver con las investigaciones clásicas y, por supuesto, nada que ver con lo que es el desarrollo de un método, de trabajo archivístico, ¿no? Aunque realmente sea sobre los fondos documentales. Bueno, como comentaba Gabriel, yo trabajo en un archivo desde hace muchos años, soy restauradora de documentos, con lo que mi acercamiento, mi aproximación a la documentación fue de una forma totalmente material, en el sentido de que lo que necesitaba era devolverle la utilidad física a un soporte que estaba en mal estado.
Lo que pasa es que la curiosidad es muy mala y al final pues acabas queriendo saber de qué habla aquello que estás restaurando. Y empiezas a curiosear, a ver la documentación. Tengo la suerte de contar con unos compañeros magníficos que no solamente cuando, bueno, pues en algún momento decía, oye, ¿de qué va este documento que parece interesante, ¿no? Me ayudaban a leerlo, sino que encima se molestaban se tomaron el trabajo de explicarme qué es un archivo, explicarme cómo se organiza un archivo, cuál es la documentación de los archivos. Bueno, pues todo lo que cuando trabajas en un centro pues es interesante conocer. Con lo cual, bueno, pues esa curiosidad te lleva a conocer no solamente dónde, sino con qué estás trabajando. Y ahí, con el tiempo, con los estudios de antropología, que es otro mundo tremendamente interesante, te das cuenta realmente que la historia se preocupa de cómo, cuáles son los hechos, ¿no?, que ha ido produciendo el ser humano a través del tiempo, y la antropología lo que se preocupa es por el estudio del ser humano. Al final, el centro de atención, tanto de la antropología como de la historia, somos nosotros. Lo que pasa es que cambia el punto de vista, ¿no?, como la forma de estudiar. Entonces, te acercas a la documentación con otra mirada, te das cuenta de que hay un montón de información que no ha sido explotada, que cuando tú ves un documento, quizá pues eso, porque lo estás restaurando y paras en los detalles, te está diciendo muchísimo más de lo que te puede estar dando una ficha catalográfica de información. Por otra parte, los compañeros archiveros te vienen comentando, compas, en este documento he visto tal cosa, voy a ponerlo en otra parte de la ficha, a ver cómo se puede recuperar, porque es muy interesante esto que ponen aquí. O sea, todos detectamos un montón de información que no se puede explotar con los instrumentos clásicos que se estaban realizando en el archivo, ¿no? Bueno, entonces, esto te lleva a una reflexión de cómo se puede conseguir más información. Yo me acerqué a antropología, me gustaba, bueno, porque realmente es un campo que me gusta. Me interesaba utilizar una perspectiva de género, puesto que siempre, pues a lo mejor como mujer siempre he tenido ese punto. No solamente aplico una perspectiva de género, sino que me declaro feminista, o sea, ya sabéis dónde estoy, porque no siempre, no es lo mismo. Entonces, me interesaba aplicar una perspectiva de género feminista al estudio del contenido documental. Cuando hablo de una perspectiva de género y feminista, estoy hablando de estructuras de poder, de cómo, bueno, pues cómo se ha organizado la sociedad a partir de dos ámbitos claramente diferenciados, a partir de una esfera masculina a la que se le reconoce cierto dominio, cierto poder o potestad sobre una serie de esferas, y una parte femenina, simplificando, esto a la que se le otorgan, bueno, pues otra serie de ámbitos de participación o de conocimientos, de poder bastante poco. Bueno, esto. Y luego habría que ver cuál era una adecuación metodológica, ¿no? Ya digo cuál es la curiosidad, qué perspectiva, pero luego había que ver por qué métodos, ¿no?
lo que comentaba antes, la historia está ahí, la antropología está ahí, pero bueno, es difícil casar esos dos ámbitos. Realmente el documento de archivo siempre se ha concebido como el campo de estudio de los historiadores, ¿no? Además, ahí pongo los. En general me gusta utilizar, si puedo, un lenguaje inclusivo, pero en este caso lo he dejado ir directamente. Vamos, alrededor de 1930, que es cuando se publican los anales, bueno, de sociedad, política, vamos, a partir de que se pasa de una historia ejemplar realmente desde el punto de vista histórico, se evoluciona de una historia ejemplar a una historia más social. La historia se empieza a trabajar de una forma un poco más cualitativa, ¿no? Ya dejamos se deja de estudiar a los reyes, generales y batallas más importantes y se empieza a poner el foco un poco más en lo pequeño, en lo micro, en cómo va funcionando la sociedad, ¿no? Es un estudio, bueno, la historia es un estudio, vamos, diacrónico, o sea, lo que pasó se estudia en un momento presente lo que ha ocurrido, con lo cual va incorporando un poco lo que es el estudio de lo personal, como si dijéramos, a la historia ejemplar, esa que siempre se había realizado. Desde el punto de vista de la antropología, sin embargo, la historia siempre se ha visto como algo muy difícil de encajar. O sea, la antropología es un estudio que se realiza en el momento, es un estudio sincrónico, es el trabajo de campo, es la entrevista, es la observación participante, es el estar allí, es el antropólogo que se iba a trabajar con los Troveán, pues se iba a África a ver las distintas tribus, bueno, pues se desplazaba. Normalmente, además, con esa idea de qué había buscando un poco el pasado primitivo en las sociedades actuales. Hoy por hoy, bueno, ha habido muchísimas aportaciones, sobre todo a partir de ya, después que en la historia estamos hablando ya de 1950, con la antropología histórica, con Evans Pritchard, con, bueno, la sociología Ballester, también hizo bastantes estudios. Ahora mismo también la antropología ha evolucionado y no solamente nos dedicamos a los estudios de lo que eran las sociedades antiguas, sino que se hacen estudios de lo que está ocurriendo en nuestra propia sociedad, sobre todo en los márgenes, ¿no? Como decimos, los márgenes de lo que no es el centro, en lo que es casi, bueno, pues las poblaciones más o excluidas o que por distintas circunstancias se pueden caracterizar de una u otra manera, ¿no? Bueno, el problema era ese, cómo conseguir lo que a mí me interesaba, que era estudiar la documentación de archivo desde una forma cualitativa, desde esa reflexión, desde ese qué es lo que están haciendo los actores en esta documentación, cómo conseguir darle un peso teórico para poder hacer realmente un trabajo científico, ¿no? Bueno, esta sería cómo convertir un material considerado como esencialmente histórica en un material etnográfico. Bueno, al final la cuestión es intentar hacer una nueva visión de la documentación
y sobre todo emitir nuevas preguntas. Al final, el trabajo del antropólogo es saber poner en foco lo que hay que preguntar. Normalmente, cuando se hace un trabajo de campo, lo interesante es ver dónde está la cuestión que va a levantar toda una estructura que está debajo, ¿no? Hay que saber hacer unas buenas preguntas para ser capaz de conseguir unas respuestas. Bien, la cuestión era ¿a qué le puedes preguntar a un texto? ¿No? ¿Qué es lo que se puede estar detrás de una documentación muy invisibilizada? ¿Qué es lo que necesitamos encontrar? Bueno, lo que nos interesaba es ver los textos que conforman un discurso como un conjunto de enunciados que conforman una posición ideológica. Realmente, si lo que nos interesa es ver cómo el significado que dan las acciones, los individuos a sus acciones y a las acciones de los otros, lo que tenemos que ver es cuál es su posición ideológica y qué es lo que nos están diciendo. Y hacer el análisis e interpretación de esos textos mediante ese paradigma antropológico, aplicando la metodología y las categorías que permitan descubrir bueno, pues el pasado realmente que nos interesa despejar. Hay que tener en cuenta que nosotros, vamos, en antropología se trabaja de lo micro a lo macro. Lo pequeño es lo que te va a permitir trabajar con lo que dicen las personas, te van a permitir ver la estructura que está detrás, la estructura social que está detrás. No siempre una institución o una estructura compleja que se puede visualizar bueno, pues en una producción documental nos va a mostrar realmente lo que ocurre a nivel pequeño. No siempre es reflejo de una realidad social. Entonces, eso es lo que nos interesaba, ser capaces de descubrir. Bueno, aquí, bueno, comento un poco el uso instrumental de los conceptos que se utilizaron respecto a los archivos, pues un poco comentando lo que decía Bea, de no siempre la nomenclatura es fácil de definir en toda su complejidad, y hay que saber en un estudio, además, sobre todo cuando no estás hablando con profesionales de archivos, dejar muy claros cuáles son las distintas acepciones. Entonces, en ese trabajo, en esta conferencia, lo que hago es, cuando hablo de archivo, hablo del lugar donde se custodian uno o varios archivos. Voy con la segunda definición de la Real Academia Española. ¿Por qué pongo esto? Porque realmente, como veis, es absoluto, no dice nada. Lugar donde se custodian uno o varios archivos. Estamos yendo otra vez a la definición de lo definido, pero bueno. El archivo es el lugar donde se custodian uno o varios fondos documentales tratados por un profesional con medios, etc. Fondo documental, esto sí que va de verdad, como sinónimo de la primera definición de la RAE, conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. Bueno, realmente, ¿por qué insisto en la definición de fondo documental? Pedro López, que fue director del archivo y una persona a la que debo una parte importantísima de mi formación, de la formación buena, de la mala no. Bueno, cuando define documento de archivo, ya veis que dice, bueno, el producido por una institución o persona física o moral en el curso de su gestión o actividad para cumplimiento de sus fines como prueba o información de su archivo, e implica 4 características fundamentales:
la génesis, su carácter, sería su carácter seriado realmente, su unicidad, o sea, y su organicidad o interdependencia. O sea, quién lo ha creado, dónde se ha creado, la génesis del documento, el carácter dentro de ese conjunto que se va produciendo dentro de esa serie, su unicidad es un documento único, y bueno, y la característica de que está formando parte e interdependiente de otros documentos. Esto lo que hace es enmarcar la producción de un documento dentro de un contexto de una actividad institucional o una actividad personal. Bueno, pues eso, o incluso de una persona, pero al darle ese carácter de seriado, lo que nos está diciendo es que se puede estudiar de una forma científica. Realmente el documento de archivo no es un documento creado para un estudio sociológico o antropológico, no está creado para un estudio científico. Entonces, hay que ver cuáles son sus características que pueden permitir ese estudio. Y estas 4 características son las que nos demuestran que puede ser aplicado para un estudio cualitativo, explicándolo de una forma clara y enmarcándolo dentro de unos criterios ya muy determinados, ¿no? Bueno, realmente cuando me enfrenté a pensar sobre qué exactamente podía hacer el trabajo, tienes que ir enmarcando, porque el campo es enorme, y yo lo planteé como el análisis de la construcción de la identidad de la mujer en el siglo XIX a través de la información documental generada por la Administración de la Justicia. Bueno, hay que hacer una estrategia para ver cómo vas a realizar, qué es lo que vas a ver, qué documentación vas a trabajar. Y justificarla dentro de unos marcos que no son los clásicos dentro de la historia. Realmente fue un problema bastante complejo organizar la documentación. Al final, el trabajo lo basé, o se organizó a partir de estas pautas que da Miguel Vallés, que es una persona, bueno, que ha realizado mucho trabajo sociológico. Encontrándonos que sabiendo que íbamos a tener varios problemas de difícil resolución. Miguel Vallés habla de investigación documental refiriéndose a todo tipo de documentos. O sea, realmente estamos hablando más casi de vídeos, de fotografías, de películas, que es el trabajo son los datos que se consiguen en un trabajo de campo. Incluso hablando de documentación de periódicos, o sea, de otro tipo, documental, no tanto de documentación de archivos. Y diferencia lo que serían los problemas específicos y los problemas compartidos con otro tipo de investigación. Al hablar de problemas específicos, realmente están muy acotados. Hay otro tipo de problemas que habría que abordar, pero se podrían definir en estos 4. Autenticidad, credibilidad, representatividad y posibilidad de hacer inferencias, ¿no?
Los problemas de autenticidad y de credibilidad, la ventaja que tiene la documentación de archivos es que sabemos que esta es una documentación que está perfectamente organizada, desde el antiguo régimen está pautado, bueno, que hay legislación para su conservación y su tratamiento, ¿no? Con lo cual sabemos que la documentación de archivo es documentación auténtica y representativa en el momento de que es lo que de lo que se ha producido. Hay que, de todas formas, solventar bastantes problemas de credibilidad y sobre la posibilidad de hacer inferencias. La credibilidad es un problema que tuvimos que darle muchas vueltas. Estamos hablando de la administración de justicia y la información que hay dentro de los documentos. Y estoy hablando de ver textos. ¿Qué textos nos vamos a encontrar en esa documentación? Realmente, bueno, luego lo he dejado un poco más para adelante, pero lo que voy a plantear es tratar las declaraciones de los individuos dentro de lo que es la documentación de justicia como si fueran entrevistas, realmente como si fuera una documentación antropológica, en el sentido de haberla conseguido por un trabajo de campo o por otro tipo bueno, pues de las distintas herramientas que tiene la antropología. Pero los textos que me voy a encontrar no son entrevistas tal cual, porque son transcripciones realizadas por un amanuense de la declaración que está haciendo el individuo en un juzgado. Ahí hablo, como veis, también de la posibilidad de hacer inferencias. Están las mías como antropóloga. Yo tengo que ser capaz de hacer un trabajo de reflexibilidad y pensar cuáles son mis propias limitaciones, qué juicios de valor estoy realizando yo sobre la documentación, cuál es mi carga teórica que va a aportar o va a leer esa documentación de ciertas formas. Pero también hay que ver cómo ha traducido ese escribiente realmente la declaración que está haciendo la persona en un momento dado en un juicio. Pero es que tampoco la persona seguramente habrá hablado con naturalidad en ese espacio. Poneros en el siglo XIX, que vivís en Villalba, por ejemplo, es que estoy de Villalba, vivís en Villalba y que tenéis que ir de testigo a un juicio. Seguramente siendo analfabeto y de repente te encuentras allí pues con unas personas que te empiezan a preguntar. Lo primero es que no vas a hablar con naturalidad ni con libertad. Vas a coartarte en el lenguaje, vas a intentar decir las cosas de una forma que no te comprometan, sobre todo. Intentarás decir la verdad, pero no comprometiéndote. Bueno, esto y siendo respetuoso con las personas de enfrente. Entonces, hay que hacer una lectura de esos textos, pero con toda esta carga detrás. Bueno, de todas formas, en principio sabemos que lo que hay allí es creíble. Es creíble, por lo menos es lo que cree el escribano. Y, por supuesto, lo que sí que es creíble es todo el trámite, porque hay una parte que luego es el trámite de la propia documentación. El que sí que va a hablar con toda la tranquilidad va a ser los fiscales, el fiscal bastante poco, pero bueno, en los autos, en las cargas que hay de valoraciones, etcétera, de todo lo que es el cuerpo jurídico, toda la institución, ¿no?
La institución sí que va a dejar unas huellas muy claras en la documentación, puesto que sí, ellos sí que escriben con toda la libertad. Bueno, y luego hay problemas compartidos con otros tipos de investigación. La interpretación del significado del documento. Que realmente en este caso el significado del documento está bastante claro, en el sentido de que sí que sabemos quién lo ha producido y qué es ese documento en el conjunto de dónde lo hemos encontrado, ¿no? Y luego había, bueno, esto voy a explicarlo un poco. Dentro de la antropología, tú te puedes encontrar con documentos. Un documento puede ser un sonajero, vamos a hablar de Boas, ¿no? Un sonajero, a lo mejor te lo llevas a un sonajero de aquí, de un niño, te lo llevas a otro sitio y pueden no saber qué es. Entonces, bueno, un documento, cualquier resto humano que nos puede dar información en antropología, o lo contextualizas muy bien o no sabes qué es lo que tienes en la mano. Entonces, bueno, el significado del documento me refiero a eso, a qué significa esa huella de producción de una persona dentro del conjunto de la sociedad en ese momento. Entonces, interpretación del significado del documento, en nuestro caso lo llevamos claro, es un documento de archivo, es un expediente, sabemos a qué nos referimos. Y luego la presentación del material documental. Es muy difícil en un estudio antropológico a veces presentar el material cuando estamos hablando de materiales de distintas naturalezas. A eso es a lo que se refiere Vallés con los problemas compartidos con otros tipos de investigación. Pero tampoco ha sido sencillo, dentro de que sí se ha podido plasmar al final de una forma organizada, pero no fue sencillo tampoco en este caso saber cómo tendríamos que presentar este tipo de documentación para que fuera realmente comprensible y saber qué era lo que queríamos decir. Bueno, ¿dónde hay que investigar? Yo al final es la documentación del 19, la documentación judicial, porque bueno, realmente la documentación judicial es muy interesante. Es muy interesante porque nos plasma lo que son las normas sociales, los valores, cómo se entiende la organización de una sociedad, ¿no? Y se va a ver muy bien, además, cómo está estructurada en el siglo XIX. Es el momento en el que se deja a la mujer fuera de los derechos de la ciudadanía. Entonces se iba a ver muy bien cómo estaban esos dos niveles del hombre ciudadano y la mujer con menos derecho. Se decidió investigar en el archivo del Reino de Galicia, pues que lo tenía muy cómodo. Es un archivo muy rico. Es el archivo donde se guarda la documentación producida por la Real Audiencia y la Audiencia Territorial, con lo cual es donde están todos los, bueno, la gran masa documental histórica producida en Galicia. Y bueno, pues trabajo allí, o sea, que no, realmente ya lo conocía. Dentro de la producción, de todas formas, de la institución, hay una gran cantidad de, tenemos apeos, tenemos ejecutorias, están los pleitos y están las causas, los pleitos civiles, que son los que produce la sala de lo civil, y las causas, que son los expedientes, que son los que se producen en las salas de lo criminal. Como os comento, en el siglo XIX la mujer ve muy recortados sus derechos como ciudadana o como persona o como... es muy difícil buscar a mujeres dentro de los pleitos civiles porque no podían ellas realizar las demandas. Normalmente va alguien en representación de...
incluso en casos de viudas, muchas veces lo que iban era el procurador, aparecían en fichas. Entonces, se optó por las causas, porque las causas normalmente vienen realizadas, bueno, en muchas ocasiones de oficio por los propios juzgados, y luego porque hay una tipología de delito que ya lo iban a identificar como mujeres. O sea, un aborto, un embarazo de soltera, los estupros, la prostitución, violación, ya son casos en los que vamos a saber que va a haber una mujer, aunque no nos aparezca en la ficha como tal demandada o demandante. Bueno, luego había que ver un poco la elección de los casos que me iba a interesar estudiar, ¿no? Yo decidí acotar por la variabilidad de los delitos, la delimitación geográfica y la delimitación cronológica. No sé si se ve muy bien. Bueno, cuando hablamos de estudios desde un punto de vista reflexivo, esta nueva visión de la documentación se hizo basándonos en lo que es la teoría fundamentada, la grounded theory, que es, bueno, pues una forma de buscar la documentación desde un método abductivo. O sea, no es ni de la deducción ni lo inductivo, ¿no? Sino que es un trabajo que va pues, continuamente retroalimentándose dentro del análisis de lo pequeño, enclavándolo dentro de una teoría que va evolucionando a partir de una hipótesis de trabajo que es la que se plantea. Bueno, esa hipótesis de trabajo que yo planteo es cómo la documentación judicial, por el análisis del discurso, por el análisis de los textos, nos va a permitir ver los estereotipos de género o la construcción de la imagen de la mujer. Hay que definir muy bien los conceptos, o sea, tiene que haber un análisis teórico de lo que es género, el concepto de roles, de los estereotipos. Hay que hacer también un análisis del momento en el que se produce la documentación. O sea, la teoría fundamentada, este tipo de trabajo, te permite hacer este análisis abductivo siempre que hayas hecho un trabajo de contextualización y de contextualización y de los conceptos de lo que realmente quieres saber. Bueno, es un trabajo... Gracias, Gabriel. Estoy aburriendo tremendamente. Esto, vamos a ver, es un trabajo que lo que nos permite es hacer un diseño que se va alimentando a sí mismo, ¿no? Lo que comento que va surgiendo, es lo que se llama un diseño emergente. La aducción lo que hace es que ve lo pequeño, lo liga con la teoría y al final da un resultado, como si dijéramos, plantea realmente lo que queremos hacer. Lo que hubo que hacer fue ver en los textos que nos encontrábamos, yo ya sabía un poco lo que me quería encontrar, por eso es un trabajo un tanto inductivo, porque llevaba tiempo trabajando en archivo y porque hay una carga teórica detrás. Bien, como veis, lo que os comentaba antes de los criterios, que no lo veis, no se ve mucho. Bueno, la estrategia metodológica lo embarco en el análisis documental de Valles, en el análisis de discurso, que va desde desde el análisis de discurso, desde el análisis del contenido más pequeño, de lo que sería una sola palabra, hasta lo que es un análisis desde la pragmática de todo el texto. O sea, va desde el análisis del contenido al análisis sociológico del discurso. Bien, hay que tener los casos para elegir el criterio, los de la heterogeneidad, los que les comentaba antes, la variabilidad de los delitos, la delimitación geográfica, la delimitación cronológica, la accesibilidad
pues bueno, pues que fuera documentación custodiada en la ARG, que tuviera buen estado de conservación, que hubiera instrumentos de descripción que me permitiera acceder a ellas, que la letra fuera legible. Eso para mí era tremendamente importante, porque si era procesal no iba a poder leerla, con lo cual fue un condicionante, que los documentos fueran completos, porque no siempre está con la documentación completa. Y bueno, y otro criterio fue la representación analítica, que era lo que iba a buscar. Tenía que buscar demandadas y demandantes, exacto, al ser, que hubiera mujeres. Bien, el método vinculado a los datos es lo que os comento de la teoría fundamentada. Aquí lo que utilicé fue un programa informático que hay, lleva unos años que se está trabajando con él, que permite manejar un gran número de datos, que es el Atlas-T. El Atlas-T lo que permite, bueno, tienes que preparar los textos, o sea, hacer una transcripción de todo el documento. Se hace un análisis, bueno, se cargan esos documentos, o sea, cada causa en este caso sería un documento primario, y se hace como un análisis, un mapa de la investigación. Este mapa de la investigación que aquí lo planteo al principio realmente salió al final, porque lo que os comentaba, esto es continuamente lo que se dice en antropología, ir del campo a la mesa. O sea, estás siempre viendo qué es lo que hay y cómo hay que analizarlo. En un primer momento, la codificación, se hace una codificación abierta. ¿Qué haces? Coges esos textos y ves las palabras, lo que a ti te llama la atención. Por ejemplo, poder, ¿no? Es un término que veis, por ejemplo, aquí. Poder, delito, etcétera, ¿no? Poder. Esto, vas marcando qué es lo que te llama a ti la atención, qué es lo que hay en todo ese texto, qué es lo que, respecto a lo que buscas, puede ser significativo, ¿no? ¿Qué ocurrió en esta parte del discurso, en esta parte del análisis? Que era muy complicado ser capaz de hilvanar lo que os comentaba de cómo se presentan esos datos. Era muy complicado hacer un análisis coherente. Entonces hubo que hacer un segundo proceso de codificación, que fue una codificación en función del escenario, en función del trámite. Aquí, bueno, he puesto unos pocos códigos, porque son los códigos en función de la denuncia, pero también hubo unos códigos en función de los autos, en función también de, bueno, de la sentencia. Hubo distintos tipos de códigos. Dependiendo de ese análisis previo que ya había hecho de tipo más cualitativo. Se hace este código en función de escenario que nos permite encuadrar dentro de lo que es el mapa de la investigación y luego nos va a permitir hacer un análisis a la estructura y a lo macro. Bueno, se crearon una serie de códigos y a continuación esos códigos se fueron enlazando unos con otros. Tener en cuenta que los códigos que yo hago en función de la cita, o sea, del texto que estoy analizando, los busco en relación de los voy a relacionar con unas dimensiones. Por ejemplo, dimensión violencia contra la mujer, que la tenemos ahí. Yo busco la violencia verbal. Para mí, una forma de violencia contra la mujer es llamarlo por el nombre del marido. O sea, el mujer como esposa. Para mí eso es violencia verbal. Y continuamente en el texto se habla de la mujer como esposa de. No, normalmente no se le pone por el nombre más que 2 o 3 veces. Siempre es la mujer de, la mujer de, la mujer de. Eso es una violencia contra la mujer. Primero porque además en ese momento el marido tenía el poder sobre ella, con lo cual es más remarcar realmente el poder que tiene el marido, ¿no? Y casi siempre están los autos. Cuando encontramos el nombre de la mujer, la mujer nominada es por testigos, nunca por el estamento jurídico, ¿no? Bueno, como veis que también se identificó
violencia física, y para esa dimensión de violencia física busqué códigos que eran violencia física cuando es una agresión de fuera del ámbito doméstico y maltrato cuando es dentro del ámbito doméstico, que es un código mío, porque realmente dentro de la documentación judicial del siglo XIX es lo mismo, violencia física que maltrato. No está, vamos, el maltrato no se visibiliza porque no, o sea, realmente los hombres, lo de la pegué por causa de familia, lo dice directamente, o sea, está bien visto, ¿no? Es muy simpático que una causa que hay por abandono de hogar, lo que es un caso clarísimo de malos tratos. Y lo justifica el hombre porque la pegaba por causas de familia y a la mujer la obligan a volver a la casa, por supuesto, del marido, y a los padres les ponen una multa por haberla aceptado bajo su techo. Bueno, se han detectado muchísimas ventajas y alguna limitación para este tipo de estudios. Las limitaciones tremendamente importantes son de la descripción documental. Lo que pasa es que están compensadas sobradamente por el acceso a la documentación de archivo y porque también hay una descripción. No tenemos indicadores de género, es muy difícil llegar a la documentación de mujeres, pero lo cierto es que la documentación tiene algún tipo de descripción. Entonces, si buceas, la acabas sacando. Ahora, para la tesis llevo un año mirando la documentación para saber qué es lo que tengo que diferenciar para encontrarla de mujeres. Vamos, porque lo que diferenciar está diferenciadísimo. O sea que el que sea documentación de archivo tiene ventajas e inconvenientes. Hay muchas limitaciones de tipo legal y administrativo. En un principio me acercaba a ver la documentación, quería ver el cambio en la transición de los años 70 y ahí sí que realmente, bueno, de los años 80. Había bastantes limitaciones, ¿no? Y bueno, las limitaciones tremendas en el trámite. O sea, todo el trámite del 19 quedó al descubierto con esta investigación, ¿no? En el escenario. Y los cambios en el trámite del 19. Para ver la documentación, eso de la transición, hay que irse a los juicios, a los juzgados de origen. No sirve la documentación ya de un archivo histórico, o del archivo del reino, porque ya nunca acompaña el juicio, el documento. Vamos, el expediente de la Real Audiencia, vamos, del Tribunal Superior de Justicia actualmente. Bueno, me están diciendo que tengo que acabar. Pienso que este tipo de análisis realmente, bueno, presenta un montón de propuestas para el futuro. No es tan complicado una vez se ve cómo enmarcar el estudio. No es tan complicado unir lo micro con lo macro. Lo que hay que hacer es realmente un tratamiento científico y hacer un buen encuadre teórico, ¿no? Pero los campos que se abrieron fueron tremendos. O sea, había tanto que estudiar que tuvimos que limitar las dimensiones de una forma de raíz, porque salía todo, claro. Un documento al final sale todo, a pesar de que está traducido por el escribiente, a pesar de que las personas se coartaban en un ámbito judicial que no era el suyo. Al final sí que la gente se expresa en el documento. Sale todo. Entonces salía desde cómo se comprendía, cómo la ley era una ley religiosa, casi. O sea, estamos hablando de pecados, estamos hablando de una normativa con unas valoraciones muy moralistas, como si dijéramos, ¿no? También se ve cómo lo privado
por mucho que haya un cambio de legislación y se quiera llevar a lo público, vuelve a lo privado. Se protege el ámbito doméstico de una forma tremenda. Bueno, hay una gran posibilidad bueno, hay muchos campos de estudio y creo que es una forma diferente de acercarse a la documentación que hay que tener en cuenta, sobre todo para que cuando se hace un estudio y ver cómo se mete la documentación en una descripción en el archivo, pues abarcar muchos más campos de los que se están abarcando ahora. Muchas gracias. Bueno, moitas gracias. Non sei se hai algunha pregunta ou a pospoñemos despois para a mesa redonda. Agora hai un café, media hora de café, ata, bueno, algo menos de media hora, hasta as 12, ¿no? Logo reanudamos a sesión. Moitas gracias. Pero